Saben, hay una idea muy, pero muy extendida en la fe, que con la llegada del Mesías, la antigua ley, la Torá, pues ya fue, quedó obsoleta. Pero, ¿y si esa idea, que es tan fundamental para muchísimos, en realidad se basa en un malentendido? Hoy vamos a meternos de lleno en las Escrituras para ver qué encontramos. Entonces, la pregunta clave, la que realmente puede cambiarlo todo, es esta. ¿El Mesías abolió la ley, la Torá? Miren, la respuesta a esto ha definido siglos enteros de teología. Así que hoy vamos a ponerla bajo la lupa, directo a los textos originales. Y la verdad es que para muchísima gente la respuesta es un sí, casi en automático. Se da por hecho que la venida del Mesías significó el fin de la ley de Moisés. Pero, ¿y si esa suposición no fuera tan sólida como parece? Vamos a ver qué dicen las fuentes originales. Bien, para empezar con buen pie, lo más lógico es ir directo a la fuente, ¿no? A las escrituras hebreas, al Tanaj. O sea, antes de saltar a la pregunta de si la ley fue abolida, primero preguntémonos algo. ¿Cómo se describe la ley a sí misma? ¿Acaso se presenta como algo temporal, con fecha de caducidad? Fíjense, el profeta Isaías nos da una primera pista que es, wow, súper potente. Dice: la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. ¿Se dan cuenta? Esto de entrada ya establece un principio de permanencia, de eternidad para la palabra de Dios. Y esta idea se refuerza aún más en los Salmos. A ver, escuchen los adjetivos que usa el Salmo 19 para describir la Torá. Perfecta, fiel, recta, pura. O sea, estas no son palabras que uno usaría para describir algo temporal o, no sé, defectuoso que necesita ser reemplazado, ¿cierto? Suenan más bien a algo duradero, algo de origen divino. Pero atentos, porque quizá la pista más contundente viene de una profecía sobre el futuro. Isaías predice que en la era mesiánica de Sión saldrá la Torá. Y aquí la lógica es súper simple, ¿no? Si se profetiza que la Torá va a tener un papel en el futuro, pues es imposible que haya sido abolida en el pasado. Muy bien, ya vimos que la ley se describe a sí misma como algo eterno. Ahora, cambiemos el enfoque hacia la figura central de todo esto, el Mesías. ¿Cuál era exactamente su misión según las profecías? ¿Su trabajo era deshacer la ley o más bien trabajar con ella? Bueno, el Tanaj describe 3 funciones clave para el Mesías, y lo interesante es que todas, absolutamente todas, están súper ligadas a la Torá. A ver, primero, enseñarle la Torá a las naciones. Segundo, traer justicia, que, adivinen qué, en las Escrituras se define por la Torá. Y tercero, hablar como un profeta como Moisés, el que precisamente entregó la ley. Entonces lo que vemos aquí es que la misión del Mesías, tal como la profetizan, simplemente no tiene sentido sin la Torá. Su trabajo es enseñarla, aplicarla, establecer justicia con base en ella. Que la aboliera sería, como si un juez decidiera abolir todas las leyes que se supone debe aplicar. Su propio rol depende de que la Torá esté vigente. Pero, a ver, justo aquí es donde suele saltar la gran objeción. Alguien seguro está pensando, oye, pero ¿y el nuevo pacto? Y es cierto, muchos lo interpretan como el reemplazo total de la ley antigua. La pregunta ¿es eso lo que la profecía de Jeremías realmente dice? Vamos a verlo. Aquí tenemos el texto clave, así que mucha atención. El profeta anuncia un nuevo pacto, sí, pero escuchen con cuidado lo que dice que va a hacer. Pondré mi Torá dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Esto es fascinante. No promete una Torá nueva, sino que va a escribir mi Torá, la que ya existe, pero en un lugar completamente nuevo. A ver si se entiende la diferencia. El cambio fundamental del que habla Jeremías no es de contenido, sino de ubicación. Es la mismísima Torá que antes estaba escrita afuera, en tablas de piedra, y ahora, ¡pum!, estaría escrita adentro, en el corazón. O sea, no es un reemplazo, es una internalización. Un cambio de perspectiva total. Ok, ya escuchamos a los profetas, pero seamos honestos, la prueba definitiva, la que de verdad importa, debería venir de las palabras del propio Mesías, ¿no? ¿Qué dijo él sobre su relación con la ley? Pues el Evangelio de Mateo nos da un testimonio directo y sin filtros. Y sus palabras, bueno, no podrían ser más claras y directas. Él dice: no piensen que vine a abolir la Torá o los profetas. No vine a abolir, sino a cumplir. Ahí está. Es una negación explícita, directa, de la idea de que su misión era anular la ley. Más claro, imposible.
Y aquí es donde está el giro que lo cambia todo. Esa palabra, cumplir. Resulta que en el griego original la palabra es pleroo. Y a ver, eso es súper importante. No significa terminar o cancelar como a veces se traduce. No, significa llenar, hacer pleno, llevar a su máxima expresión. Así que lejos de anular la ley, lo que estaría diciendo es que vino a mostrar su significado más profundo y completo. Y ya para que no quede ni la más mínima duda, él mismo pone una condición para que la ley se acabe. ¿Cuál? Hasta que pasen el cielo y la tierra. Que bueno, es una forma bastante poética de decir nunca, ¿no creen? Prácticamente está atando la vigencia de la Torá a la existencia misma del universo. Bueno, hasta ahora los textos y las palabras del Mesías parecen bastante claros. Pero ¿cómo se vio esto en la práctica? O sea, ¿cómo vivieron sus primeros seguidores? ¿Acaso ellos entendieron que la Torá había sido abolida? Para eso, el libro de los Hechos es de lo más revelador. Atención a este dato del texto. Nos habla de muchos miles de creyentes judíos en Jerusalén. ¿Y cómo los describe? Como celosos de la Torá. Todos ellos. Esto nos deja ver algo fundamental. Para la comunidad original, creer en el Mesías y ser devoto de la Torá no era una contradicción. Para nada. Eran dos cosas que iban de la mano. E incluso una figura tan central como el apóstol Pablo, que a menudo es súper mal interpretado en este tema, ¿saben qué declara él mismo ante un tribunal? Dice con todas sus letras, creo todo lo que es conforme a la Torá y está escrito en los profetas. Su fe, clarísimo, estaba firmemente anclada en las escrituras hebreas. Ok, entonces, pongamos todas las cartas sobre la mesa. Ya hemos visto la evidencia desde un montón de ángulos distintos. La pregunta es, ¿a qué conclusión nos lleva todo esto? Es que la evidencia es súper consistente. A ver, hagamos un recuento. El Tanaj dice que su ley es permanente. La misión del Mesías, según los profetas, era aplicarla, no tirarla a la basura. El famoso Nuevo Pacto habla de meterla en el corazón, no de reemplazarla por otra cosa. El propio Mesías lo negó categóricamente. Y, para rematar, sus primeros seguidores vivieron como devotos de la Torá. ¡Todo encaja! La conclusión a la que llegamos entonces es bastante radical. La fe en el Mesías no se presenta como algo que viene a destruir la Torá, sino todo lo contrario. Viene a confirmarla, a iluminarla, a revelar su significado más profundo. El paradigma, entonces, no sería ley contra fe, sino más bien la ley vivida a través de la fe. Y claro, todo este recorrido nos deja con una pregunta final, una para la reflexión personal. Si la Torá no fue abolida, entonces, ¿cuál es su propósito hoy en día? Es una pregunta que sin duda abre la puerta a una manera completamente nueva de entender la fe, la obediencia y la justicia.